Me llamo José. Tengo 37 años y he pasado la última década aprendiendo a leer lo que la gente no dice. Como capitán de la policía, mi oficina no tiene paredes. Es el asfalto de la CDMX. Mi cuerpo, aunque mantengo un buen físico gracias a la disciplina de quien sabe que un segundo de lentitud puede ser el último, empieza a sentir el peso de los años. No son los años biológicos, es el cansancio de ver siempre el lado sucio de la moneda. Mi esposa, Ana, siempre decía que mis facciones amables eran mi mejor disfraz. Pareces un profesor universitario, José, no un hombre que carga un arma. Solía bromear en el desayuno, mientras servía ese café perfecto que solo ella sabía preparar en su negocio, El Grano de Oro. Ana tiene 34 años y una inteligencia que te corta como un cristal fino. Es guapa, con una simpatía que parece abrir todas las puertas de la colonia Roma, pero últimamente esa simpatía se sentía ensayada. Esa noche la ciudad estaba envuelta en esa bruma húmeda que sube de las colaveras. Yo estaba en mi unidad, una camioneta sin logotipos, observando el movimiento de un punto de venta en La Doctores. Mi capacidad de reflexión es mi mayor virtud y mi peor condena. No puedo evitar analizar patrones. Y el patrón de mi hogar se estaba quebrando. Hacía 3 meses que Ana ya no me preguntaba por mi día con ese brillo genuino en los ojos. Ahora sus preguntas eran ráfagas cortas, tácticas. ¿A qué hora llegas, José? ¿Tienes operativo?, me decía por mensaje. A mi mente, entrenada en la cautela y la desconfianza, le picaba una duda que no quería admitir. Un policía sabe que cuando alguien pregunta tanto por tu horario, es porque está intentando despejar el suyo. Llegué al departamento a las 3 de la mañana. El silencio era espeso, roto solo por el clic-clac de los enfriadores del refrigerador. Me quité la funda del arma con cuidado, sintiendo el frío del acero. Entré a la recámara y ahí estaba ella, sumergida en un sueño que parecía real. Pero el aire olía distinto. No era el aroma a café tostado y vainilla que siempre la acompañaba. Había un rastro cítrico, un perfume de hombre, deportivo, agresivo, de esos que gritan «mírame» desde la otra acera. Me senté en el borde de la cama, mi peso hundiendo el colchón apenas unos milímetros. Mi mente empezó a trabajar. Desconfía de lo que ves. Cree en lo que sientes, decía mi mentor en la academia. Observé su teléfono sobre la mesa de noche. La luz de una notificación iluminó brevemente el techo. Mañana a la misma hora. El entrenamiento de hoy fue intenso. El nombre en la pantalla, Javier. En ese momento, el capitán que vive en mí tomó el control. Sentí esa descarga de adrenalina fría que sientes antes de un cateo. No sentí ganas de gritar, sentí ganas de investigar. Mi mujer, la dueña del café más exitoso del barrio, la mujer de inteligencia superior, estaba jugando en el lodo con un entrenador. Miré mis manos. Estaban tranquilas, pero mi corazón era una patrulla a toda velocidad por el circuito interior. La traición no es un evento, es un proceso. Y esa noche, bajo el cielo gris de una ciudad que nunca perdona, entendí que mi matrimonio no era una fortaleza, sino una escena del crimen que aún no había sido acordonada. En la policía decimos que si buscas la verdad, tienes que estar dispuesto a encontrarla. El problema es que la verdad no suele ser un diamante, suele ser un cadáver descomponiéndose bajo el sol. Pasé la mañana siguiente al descubrimiento del mensaje operando en modo automático. Mi cuerpo estaba en la oficina de la secretaría firmando informes de decomisos, pero mi mente estaba en un gimnasio de lujo en Polanco. Gracias a mis contactos en inteligencia, no me tomó mucho tiempo ponerle apellido a ese nombre. Javier. Javier Altamirano, 29 años. Un tipo que se vendía como coach de vida y transformación física, pero cuya ficha técnica decía algo muy distinto. Pedí una unidad discreta, un sedán gris que se pierde entre el mar de coches de la ciudad, y me estacioné a media cuadra de su centro de trabajo. Ahí estaba yo, el capitán José, un hombre condecorado, haciendo vigilancia como si fuera un preventivo de primer ingreso, pero no era por el deber, era por la supervivencia.
A través de los cristales ahumados del edificio, lo vi. Javier era exactamente lo que me temía. Tenía ese físico prominente, exagerado, construido a base de suplementos y una vanidad patológica. Sus movimientos eran calculados como si siempre hubiera una cámara grabándolo, pero lo que me heló la sangre no fue su musculatura, sino cómo interactuaba con sus clientas. Lo observé acercarse a una mujer que podría haber sido Ana. Le corregía la postura con una mano que se demoraba demasiado en la cintura, con una sonrisa de dientes demasiado blancos que no llegaba a sus ojos. Javier no entrenaba cuerpos, cazaba inseguridades. Mi desconfianza profesional, esa que me ha salvado de emboscadas en Tepico, me gritaba que ese hombre era un estafador de emociones. Mi mujer, la dueña del café más exitoso del barrio, la mujer de inteligencia superior, estaba jugando en el lodo con un entrenador. Saqué mi libreta de notas, la misma que uso para los interrogatorios. Nota 1. Sujeto narcisista. No mira a las personas, las escanea como activos financieros. Nota 2. Utiliza el contacto físico como herramienta de poder, no de instrucción. Alrededor de las 2 de la tarde, vi aparecer el coche de Ana. Mi corazón dio un vuelco que intenté sofocar con un trago de café frío. Ella bajó del auto con esa simpatía genuina que solía ser mía. Llevaba ropa deportiva de marca, pero su lenguaje corporal la delataba. Estaba ansiosa, buscándolo con la mirada como quien busca una dosis de algo que la hace sentir viva. Vi el encuentro. No hubo un beso, no en público, pero la forma en que Javier le tomó la barbilla y le susurró algo al oído hizo que mis nudillos se pusieran blancos sobre el volante. Ana se rió. Era una risa que yo no había escuchado en casa en años. Una risa que Javier compraba con halagos baratos mientras, estoy seguro, ya estaba planeando cómo sacarle provecho a la cuenta bancaria de El Grano de Oro. Investigué más a fondo mientras esperaba. Llamé a un viejo contacto en la Fiscalía de Guadalajara. Oye, Beto, necesito que me cheques un nombre. Javier Altamirano. La respuesta tardó 10 minutos en llegar por mensaje de texto. No me sorprendió. 3 quejas por abuso de confianza, un fraude no procesado a una mujer mayor y una orden de restricción que expiró hace un año. Javier era un profesional, sí, pero del engaño. Veía a las mujeres como objetos a utilizar, fuentes de ingresos para mantener su estilo de vida de apartamentos rentados y ropa de diseñador. Y Ana, mi inteligente y brillante Ana, era su presa actual. Ella creía que estaba viviendo una aventura de película. Yo sabía que estaba siendo preparada para el matadero emocional. Me quedé ahí, bajo la sombra de los árboles de Polanco, reflexionando sobre la ironía de la vida. He pasado años protegiendo a ciudadanos y criminales con armas, y ahora no podía proteger a mi propia esposa de un tipo con una sonrisa perfecta y un alma de plástico. Mi cautela me impidió bajarme y romperle la cara. Un hombre como yo no actúa por impulso. Un hombre como yo espera que el sospechoso se confíe. Pero mientras veía a Ana entrar al edificio del brazo de ese tipo, sentí que la Ciudad de México se me caía encima. El capitán estaba ganando la batalla mental, pero el esposo estaba muriendo por dentro. Esa tarde entendí que el divorcio no era una posibilidad, era una sentencia que ya estaba escrita. Solo faltaba que yo ejecutara la orden. Pero primero, quería ver hasta dónde llegaba la podredumbre de Javier. Quería estar seguro de que, cuando Ana se cayera de ese pedestal de mentiras, supiera exactamente quién la había empujado. Su propia ceguera. Dicen que en un interrogatorio, el que habla primero pierde. Yo he pasado horas en cuartos con luz de neón esperando a que un sospechoso rompa el silencio. Pero esta noche, en mi propia sala, el aire pesaba más que en cualquier delegación. Ana llegó a las 8. Entró con el paraguas escoteando, dejando un rastro de agua sobre el piso de madera que tanto nos costó pagar. Traía esa luz en los ojos que solo tienen los que creen que han escapado de la realidad. Se veía hermosa, con esa simpatía genuina que solía iluminar mis días oscuros, pero que ahora me quemaba como ácido. «¡Qué tormenta, ¿verdad?», dijo ella, quitándose el abrigo sin mirarme. «José, ¿por qué estás a oscuras? Pareces un fantasma». Me levanté del sillón.
Mi buen físico se proyectaba como una sombra larga contra la pared. No encendí la luz. Me gustaba que las sombras ocultaran mis facciones amables porque lo que iba a salir de mi boca no tenía nada de amabilidad. Estaba reflexionando, Ana, sobre los patrones, sobre cómo la gente inteligente, como tú, a veces comete errores de principiante. Mi voz sonó baja, con esa calma peligrosa que uso cuando sé que tengo la partida ganada. Ella se tensó. Su inteligencia le avisó que el terreno no era firme. No empieces con tus acertijos de policía, José. Estoy cansada. Tuve un día largo en el café. ¿En el café? ¿O en Polanco, Ana? Solté la frase como un disparo seco. El silencio que siguió fue absoluto. Ana se quedó inmóvil, con la mano aún en el perchero. Lentamente se giró hacia mí. La luz de un relámpago iluminó su rostro por un segundo. La sorpresa se transformó rápidamente en indignación, su primer mecanismo de defensa. ¿Me estuviste siguiendo? ¿Usaste tus recursos de la policía para espiar a tu propia esposa? Eres un paranoico, José. Tu desconfianza te está pudriendo el cerebro. Caminé hacia la mesa de centro y dejé caer el sobre amarillo con la información de Javier. El golpe del papel contra el mármol sonó como una sentencia. No te confundas, no te seguí porque fuera un paranoico. Te seguí porque soy tu esposo y sentí el olor a mentira en mi cama desde hace meses. Pero lo que encontré no fue solo una infidelidad, Ana. Eso es lo de menos ahora. Lo que encontré es que te estás entregando a un depredador. Ana soltó una risa nerviosa, cargada de un desprecio que me dolió más que una bala. Javier es un hombre maravilloso, José. Él me ve. Él no me analiza como si fuera un expediente. Él me hace sentir viva, algo que tú olvidaste hacer hace mucho tiempo con tu rigidez y tu uniforme. Javier es un estafador, Ana, dije acercándome a ella. Javier tiene 3 denuncias por fraude. Utiliza a mujeres como tú, mujeres guapas, exitosas y con un vacío emocional para financiar su vida de gimnasio y suplementos. Para él, eres un objeto a utilizar, una cuenta bancaria con piernas. ¿Crees que eres la única? En Guadalajara dejó a una mujer en la ruina antes de huir a esta ciudad. «Mientes», gritó ella y su voz se quebró. «Estás inventando todo esto para retenerme, para destruirlo porque le tienes celos. Él me ama, él me entrena, me cuida». «Él te está preparando», la interrumpí con frialdad. «Te está aislando. ¿Cuánto dinero le has prestado ya para sus supuestas franquicias? ¿Cuántas veces te ha hecho sentir que sin él ya no eres joven ni atractiva?» Ana me miró con un odio puro. En ese momento, su autoestima ya estaba empezando a ser erosionada por el veneno de Javier, pero ella prefería morir en esa mentira que darme la razón. «Me quiero divorciar, José. No quiero estar un minuto más en esta casa con un hombre que me investiga como una criminal. Mañana mismo busco un abogado». «No hace falta que lo busques. Yo ya tengo el mío», respondí sintiendo como mi corazón se cerraba bajo llave. «Quédate con tus mentiras, Ana. Quédate con tu entrenador. Pero cuando te des cuenta de que no solo perdiste a un esposo, sino que perdiste tu patrimonio y tu dignidad, no busques al capitán, porque para entonces yo ya habré borrado tu huella de mi vida». Ella salió de la sala y cerró la puerta de la recámara con un estruendo que pareció sacudir todo el edificio. Me quedé solo en la oscuridad, escuchando la lluvia. Mi inteligencia me decía que había hecho lo correcto, pero mi alma de hombre latinoamericano, criado para proteger lo suyo, sentía que había fallado en la misión más importante de mi vida. No sabía que lo peor estaba por venir. El divorcio no iba a ser una separación, iba a ser una guerra de desgaste donde Ana perdería mucho más que un matrimonio. Si crees que conoces a la persona con la que duermes, espera a que un abogado se siente entre los dos. En la policía he visto familias matarse por un terreno baldío, pero nunca pensé que vería a Ana, la mujer que alguna vez me miró con devoción, intentar desmantelar mi vida pieza por pieza. El proceso de divorcio no fue una separación, fue una autopsia.
Javier estaba detrás de cada movimiento. Aunque él nunca ponía un pie en el juzgado, su sombra estaba en cada cláusula. Él convenció a Ana de que yo, por ser el capitán, tenía cuentas ocultas, recursos ilícitos o cualquier mentira que justificara que ella se quedara con todo. Ana, cuya inteligencia siempre fue su mayor orgullo, ahora lo usaba para herirme. La simpatía genuina que me enamoró se había evaporado, reemplazada por una frialdad burocrática. «José, no es personal», me dijo un día en el pasillo del tribunal, sin mirarme a los ojos. «Solo estoy reclamando lo que me corresponde para asegurar mi futuro». «¿Tu futuro o el estilo de vida de Javier?», le respondí. Ella se dio la vuelta y se fue, escoltada por un abogado de traje brillante que Javier le había recomendado. Fueron meses infierno. Mi cautela me obligó a actuar con precisión. Tuve que defender mis ahorros, mi pequeño patrimonio y hasta los muebles que heredé de mis padres como si fueran pruebas en un caso criminal. Me sentía sucio. Ver mi vida privada expuesta ante jueces que mascaban chicle mientras decidían el destino de mis últimos 10 años me fue apagando. Me mudé a un departamento en la colonia Doctores, un lugar de techos altos y pintura descascarada, cerca de la fiscalía. Era el refugio perfecto para un hombre que no quería ser encontrado. Mi buen físico empezó a flaquear. Ya no corría por las mañanas. Prefería quedarme mirando el techo, analizando en qué momento el capitán José se volvió tan ciego. La desconfianza, que antes era una herramienta de trabajo, se convirtió en mi única piel. No confiaba en mis compañeros, no confiaba en los vecinos y ciertamente no confiaba en ninguna mujer. Cada vez que veía a una pareja joven de la mano en la Alameda, mi mente, enferma de reflexión, calculaba cuánto tiempo tardarían en traicionarse entre ellos. Mientras tanto, los informes de mis contactos me mantenían al tanto del naufragio de Ana. Javier ya estaba viviendo en nuestro antiguo departamento. Habían empezado las remodelaciones pagadas por ella, pero también habían empezado los gritos. Los vecinos reportaban que el entrenador ya no era tan encantador cuando las puertas se cerraban. Javier le estaba utilizando como un cajero automático emocional y financiero. Ella, en su orgullo, no podía admitir que yo tenía razón. Se hundía más en la relación para no enfrentar el vacío de su error. Una tarde, al salir del juzgado con la sentencia final de divorcio en la mano, me detuve frente al Palacio de Bellas Artes. El sol se ponía, tiñendo de naranja el mármol. Había ganado legalmente el 50% de lo que pedían, pero me sentía como si hubiera perdido la guerra. Estaba solo, con la personalidad deshecha y una arma en la cintura que pesaba más que nunca. La Ciudad de México es experta en tragarse a los hombres rotos. Yo estaba a punto de ser uno de ellos. No sabía que, en algún lugar de ese mismo asfalto, una mujer llamada Paloma estaba terminando su jornada laboral, sin saber que su destino era recoger mis pedazos y enseñarme que la franqueza cura más que cualquier victoria legal. Pero antes de eso, Ana tendría que tocar fondo, y yo tendría que aprender a dejar de ser un cazador para volver a ser un hombre. En mi trabajo aprendes que hay criminales que usan pistolas y otros que usan el espejo. Javier era de los segundos. Él no necesitaba apretar un gatillo para destruir a alguien, solo necesitaba sembrar la duda y esperar a que la víctima se marchitara. Después de que el divorcio nos partió a la mitad, Javier se instaló en el vacío que yo dejé, pero el reino que había conquistado resultó ser de cartón piedra. Ana, en su afán de demostrar que había elegido bien, le entregó las llaves de su vida, de su café y, lo más valioso, de su seguridad. Pero Javier no quería construir un hogar, quería un escenario. Empecé a recibir fragmentos de información. La Ciudad de México es un pañuelo cuando eres capitán. Mis informantes, esos ojos invisibles que tengo en cada esquina, me contaban lo que pasaba en el grano de oro. Capitán, el tipo ese, el musculitos, está tratando al personal como basura, y a la señora Ana, bueno, ya no es la misma. Siempre está callada, siempre mirando el teléfono, como si esperara una orden. Javier había empezado la fase de desecho. Para él, Ana ya no era la mujer inteligente y brillante que lo deslumbró. Ahora era solo una proveedora de fondos. La inteligencia de Ana se convirtió en su jaila.
Javier la atacaba donde más le dolía, en su valor como mujer. «Estás perdiendo el toque, Ana», le decía él, según escucharon en el café. «Si no fuera por mis consejos, este negocio ya habría quebrado. Mírate, te ves cansada, te ves de tu edad». Esa atmósfera tóxica llegó hasta que una de las víctimas de esa pequeña tiranía, la joven María, una camarera que ayudaba en la limpieza, optó por dar un Avice Palacios desde su celular. Esa era la técnica de Javier, destruir su autoestima para que ella sintiera que él era su único salvavidas. La simpatía genuina de Ana se extinguió. Se volvió una mujer retraída, con los hombros hundidos, buscando desesperadamente la aprobación de un hombre que solo la veía como un objeto a utilizar. Mientras tanto, yo me hundía en mi propio agujero negro en la colonia Doctores. Mi buen físico se volvió una coraza de odio. Iba al gimnasio a las 4 de la mañana, no para verme bien, sino para golpear el costal hasta que los nudillos me sangraran. Mi personalidad estaba deshecha. Me volví un hombre de respuestas de una sola palabra. Mi desconfianza era ya una patología. Si alguien me sonreía en la calle, mi mente buscaba el arma oculta o la intención oscura. Fue entonces cuando la vi por primera vez, aunque ella no lo supo. Fue en el edificio de una aseguradora en Reforma donde fui a ratificar unos peritajes de robo. Entre el mar de ejecutivos apresurados, una mujer caminaba con una calma que me detuvo en seco. Era Paloma, 39 años. Llevaba un traje sastre azul marino, sin adornos excesivos. Tenía una belleza discreta, de esas que no te golpean en la cara como la de Ana, sino que te invitan a mirar con atención. No reía de forma escandalosa. Hablaba con un subordinado con una seguridad que me resultó fascinante. Me quedé mirándola desde el rincón oscuro del lobby, con mi uniforme de capitán y mis ojos llenos de ceniza. Ella se giró un momento. Sus ojos se cruzaron con los míos por una fracción de segundo, y vi algo que no había visto en mucho tiempo. Franqueza. No hubo coqueteo, no hubo artificio. Solo una mirada limpia que parecía decir, «Te veo y sé que estás roto». Me di la vuelta y salí rápido a la calle, huyendo de esa claridad. No estaba listo. Todavía tenía demasiado veneno de Ana en las venas, y todavía tenía que ver cómo Javier terminaba de devorar lo que quedaba de la mujer que alguna vez amé. Ana estaba a punto de entrar en la fase más oscura de su vida, el refugio en hombres que no recordaban su nombre al amanecer. Y yo, José, estaba a un paso de entender que para que Paloma entrara en mi vida, primero tenía que dejar morir al capitán que solo sabía sospechar. Hay noches en la Ciudad de México que se sienten como un interrogatorio que no termina. Noches donde el asfalto brilla como el cuero negro y cada sombra parece ocultar un secreto. Yo estaba en esa etapa donde el silencio de mi departamento en la Doctores me pesaba más que el chaleco antibalas. Mi personalidad estaba fragmentada. Era un hombre que cumplía órdenes, que patrullaba con precisión mecánica, pero que por dentro se sentía como un edificio después de un sismo de 8.1. Mientras tanto, el rey de los espejos había decidido que el trono de Ana ya no era lo suficientemente lujoso. Me enteré de un colega que Javier la había dejado. No fue una ruptura, fue una ejecución. Él encontró a una heredera de 24 años, hija de un empresario hotelero, y simplemente sacó sus maletas del departamento de Ana mientras ella estaba en el café. No le dejó una explicación, solo una nota donde le decía que sus energías ya no vibraban en la misma frecuencia. La inteligencia de Ana no pudo salvarla de la humillación. Ella, rota y con la autoestima pulverizada, hizo lo que hacen los náufragos, beberse el mar. Empezó a buscar refugio en hombres de paso. Salía a bares de la Condesa y terminaba en hoteles de paso con tipos que no sabían que ella había sido la dueña de un imperio de café. Buscaban el sexo rápido una confirmación de que todavía existía, pero cada amanecer la encontraba más vacía, más desechada, tal como Javier la había programado. Yo intentaba no pensar en ella. El destino, o quizás mi jefe en la secretaría, tenía otros planes. Me asignaron la seguridad de una auditoría externa en una aseguradora transnacional por un caso de fraude corporativo. Al entrar en la sala de juntas de aquel piso 22 en Reforma, la vi de nuevo. Era ella, Paloma. Cerca, su belleza discreta era aún más imponente. No usaba maquillaje excesivo, no lo necesitaba. Sus ojos tenían la claridad del agua de roca. Se levantó para saludarme y por primera vez en meses sentí que mi buen físico no era solo una armadura, sino un cuerpo que habitaba un hombre. «Capitán José»,
dijo, extendiendo la mano. Su voz era firme, madura. Soy Paloma, la jefa de riesgos. He leído su expediente. Dicen que es usted un hombre cauteloso. En ese trabajo, la confianza es un lujo que no siempre nos permitimos, licenciada. Respondí manteniendo mi máscara de profesionalismo. Ella sonrió. No fue una sonrisa de coqueteo, fue una de franqueza absoluta. Me miró de arriba abajo, deteniéndose un segundo en mis ojos, ahí donde yo guardaba todos los escombros de mi divorcio. Aquí no estamos en la calle, José, me dijo, tuteándome por una naturalidad que me desarmó. Aquí se viene a decir la verdad, y la verdad es que usted se ve como si llevara un camión cargado de piedras en la espalda. Si vamos a trabajar juntos, necesito que su mente esté aquí, no en su pasado. Me quedé mudo. Nadie me hablaba así. Ni mis superiores, ni mucho menos Ana, que siempre usaba el sarcasmo para evitar la confrontación directa. La honestidad de Paloma me golpeó como una ráfaga de aire fresco en medio de un incendio. Tiene razón, logré decir, enderezando la espalda. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, contestó ella, abriendo una carpeta. Sin mentiras y sin adornos. Me gusta la gente franca, capitán. La gente que no tiene nada que ocultar es la única que realmente puede protegernos. Esta tarde, mientras trabajábamos en el caso, sentí algo extraño. Mi capacidad de reflexión ya no estaba analizando a Paloma en busca de engaños. Estaba escuchando. Estaba admirando su inteligencia práctica, su forma de ir al grano, su falta de pretensiones. Era el polo opuesto a la tormenta que acababa de vivir. Al salir del edificio, la ciudad ya no se veía tan gris. Paloma se despidió con un gesto simple y caminó hacia su coche con una elegancia natural. Yo me quedé un momento viendo el tráfico de Reforma, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el capital José tenía ganas de volver a ser simplemente José, pero en el fondo de mi mente todavía estaba el fantasma de Ana, perdiéndose en las luces de neón de la ciudad, recordándome que el camino para recuperar mi personalidad apenas estaba empezando. Aceptar una cena con Paloma fue el acto de mayor valentía que realicé en años, más que entrar a una casa de seguridad en Tepito. El amor, cuando ha sido traicionado, se siente como caminar por un campo minado. Mi desconfianza estaba ahí, sentada a la mesa con nosotros, analizando cada gesto de Paloma, buscando la fisura, la mentira, el interés oculto. Pero Paloma no era como el resto. A sus 39 años, ella no buscaba un capitán que la rescatara, ni un trofeo que lucir en Instagram. José, deja de escanear la entrada del restaurante. Me dijo con esa franqueza que me cortaba la respiración. Nadie va a venir a matarnos, y si vienes a cenar conmigo, me gustaría que estuvieras presente, no en modo vigilancia. Me obligué a relajar los hombros. Mi buen físico, que siempre había sido una herramienta de defensa, se sentía pesado bajo la camisa. Es la costumbre, Paloma. En mi mundo, bajar la guardia es un error fatal. Este no es tu mundo de delincuentes, es una cita, respondió ella mirándome fijamente. Y yo no soy Ana. Sé que te duele que te lo diga así de directo, pero si vas a compararme con el fantasma de tu exmujer cada vez que pido un vino o sonrío, mejor pedimos la cuenta ahora. Me quedé helado. Esa era la prueba del ácido. Paloma no me tenía lástima. Ella me respetaba lo suficiente como para exigirme madurez. Su belleza discreta, iluminada por la luz de las velas, se veía sólida, real. No había el artificio de la simpatía genuina de Ana. Había una verdad cruda y hermosa. Mientras yo intentaba aprender a ser hombre de nuevo, Ana se perdía en la noche. Esa misma noche, según supe después por un reporte de novedades de la zona, Ana estaba en un bar de mala muerte. Su inteligencia se había vuelto una carga y su autoestima estaba tan deshecha que aceptaba la compañía de cualquiera que le pagara un trago. Terminó en una pelea. Un tipo con el que se fue intentó quitarle el poco dinero que le quedaba en la bolsa. Hubo jaloneos, gritos en la calle, la intervención de una patrulla. Cuando los oficiales vieron que era la dueña de un café conocido, la dejaron ir, pero el daño estaba hecho. Ana regresó a su departamento vacío, con el maquillaje corrido y un moretón en el brazo, sintiéndose exactamente como Javier le dijo que terminaría, sola y marchita. Paloma me tomó la mano sobre la mesa. Su piel era cálida y firme. José, tienes una capacidad de reflexión envidiable, pero la usas para castigarte. El divorcio fue un trauma, sí, pero no dejes que el idiota de Javier y la debilidad de Ana definan quién eres tú a los 37 años. Tienes una vida por delante, una personalidad que recuperar. ¿Y si ya no queda nada de esa personalidad? Pregunté, sintiéndome vulnerable por primera vez. Queda el hombre que se levanta a las 4 de la mañana a correr. Queda el policía que no acepta sobornos. Y queda el hombre que, a pesar de todo, aceptó venir a cenar hoy.
Eso es mucho, José. Eso es suficiente para empezar. Salimos del restaurante y caminamos bajo una sombrilla compartida. Por primera vez en meses, no sentí la necesidad de mirar por encima del hombro. El olor a tierra mojada de la ciudad ya no me recordaba a entierros, sino a renovación. El noviazgo con Paloma empezó así, discreto, lleno de silencios que ya no me incomodaban y de gestos pequeños pero profundos. Ella no me pedía que la llevara a los lugares de moda. Prefería que cocináramos en mi departamento de la Doctores, devolviéndole la vida a esas paredes tristes con su risa franca. Pero el pasado siempre guarda un último golpe. Ana, tocando fondo, estaba a punto de cometer un error que nos obligaría a todos a encontrarnos de nuevo. Hay llamadas que se reconocen antes de contestar. El teléfono vibraba en la mesa de noche del departamento de la Doctores, y por un segundo mi mente retrocedió 3 años. El instinto de policía me hizo alcanzar el arma antes que el celular. Pero cuando vi el nombre en la pantalla, el frío que sentí no era de peligro, sino de cansancio. Era Ana. José, por favor, contesta. Su voz estaba rota, ahogada en llanto y alcohol. Ana, son las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Pregunté, sentándome en la cama. Mi capacidad de reflexión se encendió de inmediato, trazando mapas de posibles desastres. Él volvió, José. Javier volvió. Me dijo que me extrañaba, que la otra era una niña inmadura. Me pidió entrar para hablar y ahora no se quiere ir. Dice que este departamento también es suyo, que necesita dinero para una emergencia o va a vender mis cosas. Tengo miedo, José. Ven, por favor. Colgué. Me quedé mirando la pared descascarada. El capitán que vive en mí quería vestirse, tomar la placa y reventarle la cara a Javier contra el pavimento de la Condesa. El hombre que amó a Ana sentía una punzada de lástima por la mujer inteligente que ahora suplicaba ayuda a quien una vez despreció. Pero entonces escuché el movimiento en la cocina. Paloma estaba ahí. Se había quedado a dormir y con su habitual franqueza no se había hecho la dormida. Estaba preparando un té envuelta en mi bata, viéndose más real y sólida que cualquier fantasma del pasado. ¿Era ella, verdad?, preguntó Paloma, dejando la taza sobre la mesa. No había celos en su voz, solo una observación clínica. Javier está en su casa, le está extorsionando, respondí, buscando mis botas. Paloma me miró fijamente. Sus ojos a esa hora tenían la claridad de un faro. José, si vas a volver a entrar en su círculo de destrucción. Ella te desechó por él. Él la desechó por otra. Y ahora que los dos están en la basura, te buscan a ti para que seas el camión que los recoja. Tengo un deber, Paloma. Soy policía. No, José, me interrumpió, acercándose y poniéndome las manos en el pecho. Como policía, llama a la patrulla de la zona. Como hombre, como el hombre que está saliendo conmigo, decide si vas a seguir siendo el perro que vuelve al lugar donde lo patearon. Si vas como su exmarido, no como un oficial. Y si vas como su exmarido, me estás diciendo que ella todavía tiene la llave de tu vida. Me detuve. El aire en la habitación parecía haberse acabado. La belleza discreta de Paloma no era solo física, era la belleza de una mujer que te obliga a ser mejor. Ella tenía razón. Mi desconfianza habitual me decía que esto era una trampa emocional, una forma de Ana de recuperar el control sobre mí ahora que su autoestima estaba en el subsuelo. Tomé el teléfono de nuevo. No llamé a Ana, llamé a la central de radio. Aquí el capitán 42. Reporte de allanamiento de morada en la Condesa. Sujeto masculino, agresivo. Envíen una unidad y que procedan conforme a derecho. Yo no tengo relación con la parte afectada. Al colgar, sentí que un peso de 1000 toneladas se desprendía de mi espalda. Miré a Paloma, ella sonrió. Una sonrisa de orgullo y paz. Gracias, dije, y mi voz por fin sonó firme. No me des las gracias a mí, José. Te las debes a ti. Acabas de recuperar un trozo de tu personalidad que ella te había robado. Tu dignidad. Esa noche, Javier terminó en las galeras del Ministerio Público y Ana terminó entendiendo por fin que el capitán José ya no estaba disponible para sus naufragios. Fue la última vez que intentó llamarme. A partir de esa madrugada, mi noviazgo con Paloma dejó de ser una transición para convertirse en mi realidad. Empezamos a hablar de mudarnos, de dejar la Doctores, de buscar un lugar donde las paredes no tuvieran memoria. Mi buen físico volvió a ser el de un hombre sano, no el de un guerrero herido.
Pero la reconstrucción de una vida requiere un cimiento más fuerte que un noviazgo. Requiere una promesa. Y la Ciudad de México, con su ruido y su furia, estaba a punto de ser testigo de cómo un hombre que lo perdió todo encontraba el valor para pedirlo todo de nuevo. Hay mañanas en las que la Ciudad de México te pide perdón. Mañanas de cielo azul cobalto y aire frío que te limpia los pulmones. Estaba corriendo junto a Paloma. Ella, con su paso constante y su respiración rítmica, no se quejaba del cansancio. Mi buen físico ya no era una herramienta de guerra. Ahora correr a su lado era una celebración de estar vivo. Nos detuvimos frente al lago mayor. Me quedé mirando el reflejo del sol en el agua y luego la miré a ella. Paloma no estaba posando para una foto. Se estaba limpiando el sudor de la frente con una franqueza que me resultaba más sexy que cualquier vestido de diseñador. A sus 39 años, ella era la paz que yo no sabía que necesitaba. Paloma, le dije, deteniéndome, he pasado toda mi carrera anticipando desastres, analizando riesgos. Mi capacidad de reflexión siempre ha estado enfocada en qué puede salir mal. Pero contigo, por primera vez, no tengo miedo de lo que sigue. Ella me miró con curiosidad, sus ojos fijos en los míos. ¿Y qué sigue, José? Sigue que no quiero que vuelvas a tu departamento. Sigue que queremos construir algo que no sea de cristal. Quiero casarme contigo. Quiero que esta ciudad, que me ha visto sangrar, me vea también ser padre. Paloma no lloró de forma melodramática. Me sonrió con una ternura que me llenó el pecho. Sabía que tardarías en pedírmelo, José. Tuviste que desaprender a ser un sospechoso para volver a ser un hombre. Sí, José. 1000 veces sí. Mientras nosotros planeábamos el color de las paredes de nuestra nueva casa, el mundo de Ana se terminaba de apagar. Esa misma semana, Ana firmó la venta de El Grano de Oro. El café exitoso, el refugio que ella misma había levantado, ya no era suyo. El dinero de la venta apenas alcanzó para cubrir los préstamos que Javier le hizo sacar bajo engaños y las deudas con proveedores que ella descuidó mientras perseguía un amor de espejismo. La vi de lejos un día que pasé por la calle Michoacán. Estaba entregando las llaves a los nuevos dueños. Su inteligencia, antes vibrante, parecía nublada. Se veía delgada, con una belleza marchita y una mirada que evitaba encontrarse con la de cualquiera. Estaba completamente rota. Se había quedado sin negocio, sin ahorros y, lo peor, sin la imagen de sí misma que tanto amaba. Javier la había desechado tan bien que ella ya no sabía quién era Ana sin un hombre al lado que le dijera qué hacer. Me contaron que se mudó a un cuarto pequeño en una zona alejada, lejos del brillo de la Condesa, refugiándose en el anonimato de la derrota. Yo elegí no acercarme. Paloma me había enseñado que la compasión no debe ser una puerta abierta al pasado. Mi lealtad ahora tenía un nuevo nombre y un nuevo rostro. ¿En qué piensas?, me preguntó Paloma esa noche mientras revisábamos catálogos de muebles en la sala. En que la vida es un operativo de largo aliento, respondí, dándole un beso en la frente. A veces tienes que perder la primera batalla para entender cómo ganar la guerra. No ganaste una guerra, José, me corrigió ella con su habitual honestidad. Simplemente dejaste de pelear contra ti mismo. El noviazgo discreto estaba llegando a su fin para darle paso a una familia. El capitán de la policía estaba recuperando su personalidad, pero esta vez era una versión mejorada. Un hombre que sabía que la desconfianza es para los criminales y la franqueza es para los que amas. Hay momentos en la vida que se sienten como un peritaje final, una revisión donde todas las piezas encajan y el caso se cierra para siempre. Me miré al espejo. Llevaba un traje de lino gris, sencillo pero impecable. Mis facciones amables habían vuelto, pero ya no eran un disfraz. Eran el reflejo de un hombre que por fin dormía 8 horas sin soñar con persecuciones o traiciones. Estábamos en una pequeña hacienda cerca de Texcoco. No quería que el ruido de la ciudad interfiriera con lo que estaba a punto de suceder. Quería que el cielo fuera el único testigo de que el capitán José estaba dejando paso al esposo, al hombre, al futuro padre. Paloma apareció caminando por el jardín. No hubo marchas nupciales exageradas, solo el sonido de un cuarteto de cuerdas que flotaba en el aire cálido. Su belleza discreta eclipsaba cualquier recuerdo.
No necesitaba vestidos pomposos, su franqueza brillaba en su sonrisa. Una sonrisa que me decía ella sabía exactamente quién era yo. Un hombre con cicatrices, pero con el alma limpia. «Estás guapo, capitán», me susurró al llegar a mi lado, tomándome de las manos. Sus palmas estaban secas, tranquilas. Ella era mi ancla. «Estás», me quedé sin palabras, y por primera vez mi capacidad de reflexión se apagó para dejar paso al sentimiento puro. «Estás en casa, Paloma». Mientras intercambiábamos los votos, no pude evitar un último pensamiento hacia el pasado. No con odio, sino con la frialdad de quien observa una estadística antigua. Sabía, por esos hilos invisibles que aún me conectan con la ciudad, que Ana se había enterado de la boda. Me contaron que alguien le mostró una foto en redes sociales. Ella, en su pequeño cuarto alquilado, con su autoestima deshecha y sin mirada marchita, vio lo que pudo ser suyo. Dicen que no lloró, que simplemente se quedó mirando la pantalla, entendiendo que el hombre al que llamó rígido y aburrido, en realidad era el único que la habría protegido del abismo. Pero ya era tarde. La inteligencia de Ana le servía ahora para una sola cosa, para entender la magnitud de su soledad, ya que era una sombra en una celda o huyendo de algún cobrador de deudas. Ya no importaba. Eran personajes de un libro que yo acababa de cerrar. La fiesta fue como Paloma, honesta y cálida. Mis compañeros de la policía estaban ahí, pero por primera vez no hablábamos de crímenes ni de operativos. Hablábamos de viajes, de proyectos, de vida. Mi buen físico se sentía ligero mientras bailaba con mi esposa. La desconfianza que me había marcado los años con Ana se había disuelto en la franqueza de Paloma. Ella no me ocultaba nada, y por lo tanto, yo no tenía nada que investigar. Esa noche, bajo las estrellas que se ven más claras fuera del smog de la capital, Paloma se acercó a mi oído mientras descansábamos tras el baile. «José, tengo un regalo que no venía en la lista de bodas», me dijo con un brillo especial en los ojos. «Ya me diste tu vida, Paloma. No necesito más. Vas a necesitar un cuarto más en la casa nueva», respondió poniendo mi mano sobre su vientre. «El capitán va a tener un relevo». El mundo se detuvo. Sentí un nudo en la garganta que ninguna medalla de valor me había provocado jamás. La reconstrucción estaba completa. El hombre que Ana rompió ya no existía. En su lugar había un padre, un marido y un ser humano que por fin había ganado la batalla contra su propio pasado. Nunca pensé que mis manos, entrenadas para empuñar una berreta y someter a delincuentes en los callejones más oscuros de la capital, encontrarían su verdadero propósito sosteniendo algo tan frágil. Mi hijo. Tiene apenas unos meses, pero cuando me mira con esos ojos que aún no conocen la desconfianza, siento que toda mi capacidad de reflexión se enfoca en un solo objetivo: que nunca tenga que ver el mundo como yo lo vi. Han pasado casi 2 años desde que me casé con Paloma. Nuestra casa, un refugio lleno de luz en una zona tranquila del sur de la ciudad, es el polo opuesto al departamento gélido de la Doctores, donde casi pierdo la cabeza. Mi buen físico ahora sirve para cargar al pequeño durante horas y para las caminatas largas por el parque, donde Paloma y yo seguimos conversando con esa franqueza que salvó mi cordura. «Se parece a ti cuando te concentras», me dice Paloma entrando en la habitación con 2 tazas de café. Pobre niño, bromeo, estirando las piernas. Espero que herede tu honestidad y no mi manía de sospechar hasta de las sombras. Esa manía ya se te está quitando, José. Ya no revisas las cerraduras 3 veces antes de dormir. Responde ella dándome un beso en la frente. El destino tiene un sentido del humor retorcido. La semana pasada, mientras esperaba a Paloma fuera de un centro comercial para ir a comprar unas cosas para el niño, la vi. Ana caminaba por la acera de enfrente. Si no fuera por mi entrenamiento en observación, no la habría reconocido. La mujer de la simpatía genuina y la inteligencia afilada se había esfumado. En su lugar, había una sombra. Vestía ropa descuidada, su cabello, antes siempre impecable, se veía opaco, y caminaba con la mirada clavada en el pavimento, como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. Se detuvo frente a un puesto de periódicos. Vi cómo contaba unas monedas con manos temblorosas para comprar algo básico. Su autoestima, esta que Javier trituró con la precisión de un psicópata, parecía no haberse recuperado jamás. No era solo que fuera pobre, era que se veía derrotada por la vida. Por un segundo, mi antiguo instinto de protector quiso cruzar la calle, pero me detuve. Recordé las palabras de Paloma. Si vas, le dices que todavía tiene la llave de tu vida. En ese momento, Paloma llegó y subió al auto.
Me miró con esa intuición de mujer inteligente que sabe leer mi silencio. ¿Viste a alguien, José? Vi un fantasma, respondí alancando el coche. Pero los fantasmas no pueden tocar a los vivos si uno no los invita a pasar. Miré por el retrovisor una última vez. Ana se perdía entre la multitud de la Ciudad de México. Una entre millones, cargando con el peso de sus elecciones. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí la punzada de dolor de antes. Sentí cierre. Una justicia poética que no necesitaba de esposas ni de celdas. Llegamos a casa y el sonido del llanto de mi hijo reclamando su cena borró cualquier rastro de melancolía. Mi personalidad ya no estaba deshecha, estaba reconstruida sobre roca firme. Javier era un mal recuerdo en alguna base de datos criminal y Ana era una lección aprendida. Mi verdadera vida estaba aquí, entre la franqueza de Paloma y el futuro que crecía en la cuna. El capitán de la policía por fin entendía que la herencia más grande que podía dejar no era su rango, sino su honor recuperado. El pasado es un criminal que siempre vuelve a la escena del crimen. Puedes cambiar de dirección, de esposa, de vida, pero la Ciudad de México es un laberinto donde todos los caminos terminan por cruzarse. Estaba revisando una carpeta de investigación sobre una red de estafas piramidales que operaba en Santa Fe. El modus operandi era el de siempre. Un club de inversión vinculado a centros de bienestar y salud integral. Prometían rendimientos imposibles a mujeres de alto nivel adquisitivo. Pero lo que me detuvo el corazón no fue el esquema, sino una fotografía borrosa tomada por una cámara de seguridad en un estacionamiento. Incluso con el cabello teñido y un nombre falso, Julián de la Vega reconocería esa postura arrogante en cualquier parte. Era él, Javier. Había regresado a la ciudad, más refinado, con un traje de 3 piezas que ocultaba el físico prominente que antes exhibía en los gimnasios de la Condesa. Ya no era un simple entrenador, ahora era un arquitecto financiero. Mi desconfianza profesional se encendió como una alarma de incendio. «Capitán, tenemos la orden de cateo para las oficinas de Santa Fe», dijo mi segundo al mando. Me quedé mirando en la foto. Mi capacidad de reflexión empezó a trazar escenarios. Podía dejar que la unidad operativa se encargara. Podía quedarme en mi escritorio, protegido por mi rango y mi nueva vida con Paloma. Pero algo me decía que este círculo solo podía cerrarlo yo. No por venganza, sino por justicia. Javier no era solo un tipo que se acostó con mi exesposa. Era un predador social que seguía destruyendo vidas con la misma técnica con la que desechó a Ana. Esa noche, antes del operativo, cené con Paloma. Ella notó mi tensión de inmediato. Su franqueza era mi detector de mentiras personal. «¿Lo encontraste, verdad, José?», me preguntó, sirviendo el vaso con una calma envidiable. «Está aquí, Paloma. Está estafando de nuevo. Mañana vamos a entrar por él». Paloma dejó el vaso y me miró a los ojos. Su belleza discreta se veía reforzada por esa sabiduría de mujer que ha visto lo peor del mundo corporativo. «José, si vas a ese operativo para cobrarle lo que le hizo a Ana, vas a perder. Si vas para cobrarle lo que te hizo a ti, vas a fallar. Ve porque es tu trabajo. Ve como el capitán que recuperó su honor, no como el hombre que fue humillado. No dejes que ese parásito te robe ni un segundo de tu paz actual». El operativo fue quirúrgico. Entramos al piso 15 del edificio inteligente al amanecer. El lujo de la oficina era insultante. Arte moderno, mármol y olor a perfume caro. Encontramos a Javier en su despacho privado, triturando documentos. Cuando me vio entrar, su rostro de arquitecto financiero se desmoronó. Por un segundo vi al cobarde que se escondía tras los músculos y los trajes. Intentó sonreír, intentó usar su encanto. «Capitán, ¿cuánto tiempo? Supongo que esto es algo personal, ¿no? Todavía me guardas rencor por lo de Ana». Caminé hacia él, sintiendo el peso de mi uniforme, pero sobre todo el peso de mi integridad. No sentí odio, no sentí ganas de golpearlo. Sentí una profunda indiferencia. «Para ti todo es personal, Javier, porque no tienes principios. Para mí, esto es solo una orden de aprehensión por fraude agravado y asociación delictuosa». Le puse las esposas con una técnica perfecta, sintiendo el metal frío cerrar sobre sus muñecas. Ana fue solo una víctima de tu vacío, pero la ciudad ya se cansó de tus espejos. Al salir del edificio, el sol iluminaba los cristales de Santa Fe. Llamé a Paloma. «Ya terminó todo. Él va camino al reclusorio norte». «¿Cómo te sientes, José?», preguntó ella.
Me siento ligero, como si acabara de limpiar una mancha vieja de un uniforme nuevo. Regresé a casa esa tarde y abracé a mi hijo. Javier pasaría años tras las rejas y Ana seguiría en su propio exilio. Pero yo, por fin, había dejado de ser el cazador de mi propio pasado. El capitán José había cumplido su misión, más difícil, hacer justicia sin perder la personalidad que tanto le costó recuperar. Hay una frase que mi abuelo decía allá en el pueblo. El árbol se conoce por su fruto. Durante años pensé que mi fruto era el número de arrestos, las medallas en mi vitrina o el respeto que imponía mi uniforme de capitán. Estaba equivocado. Hoy, a mis 40 años, entiendo que mi verdadero fruto es este silencio de domingo. Mi buen físico ahora tiene un propósito distinto: cargar a mi hijo sobre los hombros para que alcance las manzanas del árbol que plantamos Paloma y yo cuando compramos esta casa. Mi personalidad, que alguna vez estuvo deshecha, ha sanado de tal forma que ya no reconozco al hombre amargado que vivía en la colonia Doctores. Paloma camina hacia mí con una lentitud elegante. Está embarazada de nuestro segundo hijo, una niña que nacerá en un par de meses. Su belleza discreta ha florecido con la maternidad. Tiene esa luz de las mujeres que saben que son el centro de gravedad de un hogar feliz. Su franqueza sigue siendo mi brújula. José, deja de analizar el fuego de la carne. Me dice con una sonrisa. Disfruta el momento. Estás en modo peritaje otra vez. No es peritaje, Paloma, le respondo, rodeando su cintura con mis brazos. Es gratitud. A veces me cuesta creer que todo esto es real, que después de tanta sombra, por fin hay luz. Sin embargo, la Ciudad de México nunca te deja olvidar del todo. Hace unos días recibí un informe de asistencia social. Era un trámite administrativo que, por mi rengo, llegó a mi conocimiento. Ana. Me contaron que su situación había llegado a un límite crítico. Perdió el pequeño departamento donde vivía, sin ahorros, con la autoestima pulverizada y una salud deteriorada por la depresión y el descuido, terminó buscando refugio en un albergue para mujeres en situación de calle. La mujer que alguna vez fue la reina de la colonia Roma, la doña inteligente de un café exitoso, ahora era un número más en el sistema de asistencia pública. Por un momento, el capitán José pensó en intervenir, pero mi capacidad de reflexión, ahora más sabia, me detuvo, no por falta de corazón, sino por respeto a mi nueva vida. Ana no era víctima de la mala suerte, fue víctima de su propia vanidad y de un hombre que la utilizó porque ella se lo permitió. Javier, desde su celda en el reclusorio norte, donde cumple una condena de 12 años, sigue siendo la única sombra que ella acepta en su mente. Decidí de forma anónima hacer una donación al albergue, no por ella específicamente, sino por todas las mujeres que, como ella, se perdieron buscando whisperismos. Fue mi último acto de cierre. Regresé al jardín, donde mi hijo intentaba atrapar una mariposa. Lo miré y vi en él todo lo que José y Paloma representan: la verdad, el trabajo duro y la lealtad. Mi desconfianza ha sido reemplazada por una vigilancia protectora. Ya no sospecho de la gente por miedo a que me dañen. Los observo para asegurar que mi familia esté a salvo. ¿Estás bien?, preguntó Paloma, notando mi distracción. Estoy mejor que nunca, respondí, y era la verdad más grande de mi vida. La Ciudad de México seguía allá afuera, con sus injusticias y sus Javieres acechando en cada gimnasio y oficina de lujo, pero dentro de mi jardín el árbol era bueno y los frutos estaban listos para ser cosechados. Me llamo José. Tengo 45 años. Mi buen físico ahora se nota más en la rectitud de mi espalda que en la fuerza de mis puños. Mis facciones amables se han acentuado con las rejuras que solo la risa y el tiempo compartido pueden dibujar. Hoy, a mis 40 años, entiendo que mi verdadero fruto es este silencio de domingo. Mi buen físico ahora tiene un propósito distinto: cargar a mi hijo sobre los hombros para que alcance las manzanas del árbol que plantamos Paloma y yo cuando compramos esta casa. Mi personalidad, que alguna vez estuvo deshecha, ha sanado de tal forma que ya no reconozco al hombre amargado que vivía en la colonia Doctores.
Paloma camina hacia mí con una lentitud elegante. Está embarazada de nuestro segundo hijo, una niña que nacerá en un par de meses. Su belleza discreta ha florecido con la maternidad. Tiene esa luz de las mujeres que saben que son el centro de gravedad de un hogar feliz. Su franqueza sigue siendo mi brújula. José, deja de analizar el fuego de la carne, me dice con una sonrisa. Disfruta el momento. Estás en modo peritaje otra vez. ¿No es peritaje, Paloma? Le respondo, rodeando su cintura con mis brazos. Es gratitud. A veces me cuesta creer que todo esto es real, que después de tanta sombra, por fin hay luz. Sin embargo, la Ciudad de México nunca te deja olvidar del todo. Hace unos días recibí un informe de asistencia social. Era un trámite administrativo que, por mi rango, llegó a mi conocimiento. Ana. Me contaron que su situación había llegado a un límite crítico. Perdió el pequeño departamento donde vivía, sin ahorros, con la autoestima pulverizada y una salud deteriorada por la depresión y el descuido, terminó buscando refugio en un albergue para mujeres en situación de calle. La mujer que alguna vez fue la reina de la colonia Roma, la dueña inteligente de un café exitoso, ahora era un número más en el sistema de asistencia pública. Por un momento, el capitán José pensó en intervenir, pero mi capacidad de reflexión, ahora más sabia, me detuvo, no por falta de corazón, sino por respeto a mi nueva vida. Ana no era víctima de la mala suerte, fue víctima de su propia vanidad y de un hombre que la utilizó porque ella se lo permitió. Javier, desde su celda en el reclusorio norte, donde cumple una condena de 12 años, sigue siendo la única sombra que ella acepta en su mente. Decidí, de forma anónima, hacer una donación al albergue, no por ella específicamente, sino por todas las mujeres que, como ella, se perdieron buscando hisperismos. Fue mi último acto de cierre. Regresé al jardín, donde mi hijo intentaba atrapar una mariposa. Lo miré y vi en él todo lo que José y Paloma representan: la verdad, el trabajo duro y la lealtad. Mi desconfianza ha sido reemplazada por una vigilancia protectora. Ya no sospecho de la gente por miedo a que me dañen. Los observo para asegurar que mi familia esté a salvo. ¿Estás bien?, preguntó Paloma, notando mi distracción. Estoy mejor que nunca, respondí, y era la verdad más grande de mi vida. La Ciudad de México seguía allá afuera, con sus injusticias y sus Javieres acechando en cada gimnasio y oficina de lujo. Pero dentro de mi jardín, el árbol era bueno y los frutos estaban listos para ser cosechados. Me llamo José. Tengo 45 años. Mi buen físico ahora se nota más en la rectitud de mi espalda que en la fuerza de mis puños. Mis facciones amables se han acentuado con las rejuras que solo la risa y el tiempo compartido pueden dibujar. Hoy no estoy aquí para hablar de tácticas de asalto o de inteligencia criminal. Hoy estoy aquí para hablar de la única victoria que realmente importa, la de recuperarse a uno mismo. Miro a los cadetes frente a mí. Veo en sus ojos esa misma desconfianza que yo cargaba como armadura. Creen que el mundo es un expediente que resolver. No saben que el caso más difícil que enfrentarán es el de su propia vida. Señores, digo, y mi voz reverbera en las paredes de piedra. En esta ciudad, el asfalto siempre devuelve un eco. Si le das violencia, te devuelve soledad. Si le das sospecha, te devuelve traición. Yo estuve donde ustedes están. Tuve una vida que parecía de cristal y vi cómo un parásito la hacía añicos ante mis ojos. Hace unos días pasé por la colonia antigua donde viví con Ana. La Ciudad de México ha cambiado, pero las heridas de las calles son las mismas. Supe que Ana salió del albergue y trabaja ahora limpiando mesas en un comedor comunitario lejos del centro. Su inteligencia, la que alguna vez fue su orgullo, ahora solo le sirve para contar los minutos hasta que termina su turno. No hay rencor en mi corazón, solo una profunda comprensión de que ella eligió los espejos y yo elegí la luz. Javier sigue tras las rejas. Me dicen que intenta estafar a los otros presos con planes de ejercicio y falsas promesas de libertad. Hay hombres que nacen vacíos y mueren vacíos. Él es solo una nota a la pie de página en mi biografía. Regreso a casa. Paloma me espera en la entrada.
A sus 47 años, su belleza discreta ha alcanzado una plenitud que me sigue desarmando. Ella es la Arquitecta de mi paz. Su franqueza fue el cincel que reconstruyó mi personalidad. Ya no soy el capitán desconfiado. Soy el comisario que sabe delegar, el esposo que sabe escuchar y el padre que sabe jugar. Mi hijo mayor me pregunta si alguna vez tuve miedo. Lo miro, veo su mirada limpia y le digo la verdad. Tuve miedo de no volver a ser yo mismo, hijo. Pero entonces conocí a tu madre, y ella me enseñó que para reconstruir una casa, primero hay que tirar las paredes viejas. La Ciudad de México sigue allá afuera, rugiendo con sus millones de historias de desamor y traición. Pero mi historia ya no pertenece al ruido. Mi historia pertenece al silencio de esta mesa, a la mano de Paloma sobre la mía y al futuro que crece sin sombras en el jardín de mi casa. A ti que escuchas esto te digo, no importa cuán deshecha esté tu vida hoy, no importa cuántos Javieres te hayan robado la autoestima o cuántos divorcios traumáticos te hayan quitado el sueño. Siempre hay una paloma esperando en alguna esquina de la honestidad. Siempre hay un camino de regreso al honor. Soy José. Fui un hombre roto. Fui un policía cauteloso. Pero hoy, por fin, soy un hombre feliz. Arquitecta de mi paz. Su franqueza fue el cincel que reconstruyó mi personalidad. Ya no soy el capitán desconfiado. Soy el comisario que sabe delegar, el esposo que sabe escuchar y el padre que sabe jugar. Mi hijo mayor me pregunta si alguna vez tuve miedo. Lo miro, veo su mirada limpia y le digo la verdad. Tuve miedo de no volver a ser yo mismo, hijo. Pero entonces conocí a tu madre y ella me enseñó que para reconstruir una casa, primero hay que tirar las paredes viejas. La Ciudad de México sigue ahí afuera, rugiendo con sus millones de historias de desamor y traición. Pero mi historia ya no pertenece al ruido. Mi historia pertenece al silencio de esta mesa, a la mano de Paloma sobre la mía y al futuro que crece sin sombras en el jardín de mi casa. A ti que escuchas esto te digo, no importa cuán deshecha esté tu vida hoy. No importa cuántos Javieres te hayan robado la autoestima o cuántos divorcios traumáticos te hayan quitado el sueño. Siempre hay una paloma esperando en alguna esquina de la honestidad. Siempre hay un camino de regreso al honor. Soy José. Fui un hombre roto, fui un policía cauteloso, pero hoy, por fin, soy un hombre feliz. Me llamo José. Tengo 45 años. Mi buen físico ahora se nota más en la rectitud de mi espalda que en la fuerza de mis puños. Mis facciones amables se han acentuado con las arrugas que solo la risa y el tiempo compartido pueden dibujar. Hoy no estoy aquí para hablar de tácticas de asalto o de inteligencia criminal. Hoy estoy aquí para hablar de la única victoria que realmente importa, la de recuperarse a uno mismo. Miro a los cadetes frente a mí. Veo en sus ojos esa misma desconfianza que yo cargaba como una armadura. Creen que el mundo es un expediente que resolver. No saben que el caso más difícil que enfrentarán es el de su propia vida. Señores, digo, y mi voz reverbera en las paredes de piedra. En esta ciudad, el asfalto siempre devuelve un eco. Si le das violencia, te devuelve soledad. Si le das sospecha, te devuelve traición. Yo estuve donde ustedes están. Tuve una vida que parecía de cristal y vi como un parásito la hacía añicos ante mis ojos. Hace unos días pasé por la antigua colonia donde viví con Ana. La Ciudad de México ha cambiado, pero las heridas de las calles son las mismas. Supe que Ana salió del albergue y trabaja ahora limpiando mesas en un comedor comunitario lejos del centro. Su inteligencia, la que alguna vez fue su orgullo, ahora solo le sirve para contar los minutos hasta que termina su turno. No hay rencor en mi corazón, solo una profunda comprensión de que ella eligió los espejos y yo elegí la luz. Javier sigue tras las rejas. Me dicen que intenta estafar a los otros presos con planes de ejercicio y falsas promesas de libertad. Hay hombres que nacen vacíos y mueren vacíos. Él es solo una nota al pie de página en mi biografía. Regreso a casa. Paloma me espera en la entrada.
A sus 47 años, su belleza discreta ha alcanzado una plenitud que me sigue desarmando. Ella es la arquitecta de mi paz. Su franqueza fue el cincel que reconstruyó mi personalidad. Ya no soy el capitán desconfiado, soy el comisario que sabe delegar, el esposo que sabe escuchar y el padre que sabe jugar. Mi hijo mayor me pregunta si alguna vez tuve miedo. Lo miro, veo su mirada limpia y le digo la verdad. Tuve miedo de no volver a ser yo mismo, hijo. Pero entonces conocí a tu madre y ella me enseñó que para reconstruir una casa, primero hay que tirar las paredes viejas. La Ciudad de México sigue allá afuera, rugiendo con sus millones de historias de desamor y traición. Pero mi historia ya no pertenece al ruido. Mi historia pertenece al silencio de esta mesa, a la mano de paloma sobre la mía y al futuro que crece sin sombras en el jardín de mi casa. A ti que escuchas esto te digo, no importa cuán deshecha esté tu vida hoy, no importa cuántos Javieres te hayan robado la autoestima o cuántos divorcios traumáticos te hayan quitado el sueño. Siempre hay una paloma esperando en alguna esquina de la honestidad. Siempre hay un camino de regreso al honor. Soy José. Fui un hombre roto. Fui un policía cauteloso. Pero hoy, por fin, soy un hombre feliz.